Pues hoy nos acompaña el director Salvador Calvo, quien está nominado a Mejor Director en los Goya de 2021 y que cuenta con varias nominaciones de cara a Adu, una de las películas favoritas en este caso. ¿Qué tal, Salvador? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, la verdad que muy contentos, ¿no? ¿Qué se puede decir? Uno de nuestros seguidores, Toma Palomitas, que tengo aquí apuntado su nick, pregunta precisamente eso, si esperaban el éxito de esta película. Supongo que no solo de cara a los Goya, sino a nivel general, porque creo que ha sido una película que ha gustado bastante, Adu. Pues mira, ¿sabes qué pasa aquí? O sea, lo de los Goya no lo esperábamos para nada, porque normalmente cuando estrenas una película en enero, que se estrenó justo el 31 de enero, que fue una semana después de los Goya del año pasado. Y normalmente ese tipo, o sea, las pelis que se estrenan en esas fechas no llegan, de alguna manera, siempre parece que son como muy antiguas para las nominaciones, y los académicos se suelen acordar poco de ese tipo de pelis y tal, pero es verdad que este año hemos tenido la mala suerte de tener ese vacío entre medias en la que se ha parado el mundo, ¿no? Por la pandemia y por el COVID. Y entonces, bueno, pues es verdad que el año se nos ha hecho más corto, y entonces eso ha hecho que digamos, que fuéramos una de las pocas pelis que ha podido estrenarse en cines. Y bueno, pues yo creo que eso ya te digo, ha hecho el año más pequeño y nos ha facilitado el poder estar ahí en los Goya. Y luego también, bueno, pues es verdad que pensábamos que por la temática, cuando se estrenó, no iba a ser una peli que fuera tanta gente o que gustara tanto al público, porque era un tema comprometido, un tema social. A mí me acuerdo que incluso al principio me decían, oye, en las entrevistas no digas que es una película social y tal, intenta decir que simplemente es de aventuras y no sé qué. Pero es verdad que luego se ha demostrado que no, que a pesar de que, bueno, pues la peli trata un tema comprometido y un tema actual, y como es el tema de la migración y demás, pues a la gente le ha gustado mucho y ha acudido muchísimo. De hecho, somos, yo creo, la segunda peli española más taquillera del año y tal, después de la de... Sí. La de Santiago Segura puede ser, sí. Esa no la he visto, la tengo pendiente. Casualmente, eso que comentas, ¿no? De que es una película bastante social, otra de nuestras seguidoras, Kimberly, pregunta si realmente crees que transmitiste la realidad que sufren muchos inmigrantes en esta película. Bueno, a ver, nosotros, mira, precisamente esta película surgió cuando estábamos rodando la anterior, Los últimos de Filipinas en Canarias, en Santa Lucía de Tirajana. Se vino mi pareja conmigo y se apuntó de voluntario al centro de CEAR, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, y ahí continuamente recibían pues las personas que llegaban en las pateras a la isla. Y bueno, pues me iba contando cada historia que yo me sobrecogía. O sea, entre ellas la de un chaval de unos 5 o 6 años, que es un poco la edad de nuestro Adu, y que apareció con su madre y con sus 2 hermanas, y al cabo de una semana se descubrió que no era su madre ni sus hermanas, sino que venía como parte de una red de tráfico de órganos, y le pensaban descuartizar y vender sus órganos para una red de tráfico que arranca en Canarias, pero que tiene, se extiende por toda Europa. Entonces, bueno, me contaron lo que hacían, que era, por lo visto, llegar a las playas con una moto y se iban llevando a los niños pequeños y se los llevaban y ya desaparecían, y ya, no se sabía más de ellos. Y me pareció espeluznante. Entonces, bueno, pues dijimos, oye, yo me acuerdo que estaba con Luis Tosar y con Álvaro Cervantes, que también están en la película, y comentando algún día en una comida, en una cena de la peli, dijimos, ostras, habría que hacer una peli sobre esto y contarlo y ponerle cara y ojos, porque cuando uno le pone, digamos, un nombre a las cosas y una cara, pues entonces sí que te tocan, ¿no?
las historias. Y bueno, pues de ahí surgió un poco la película. Y es verdad que, bueno, pues nosotros hemos contado dos pequeñas historias de dos chavales que se juntan en ese camino, pero hay muchas historias y evidentemente pretendemos simplemente contar alguna de ellas. Y bueno, pues que el espectador se acerque y se dé cuenta ostras, que detrás de esas cifras que abren los telediarios hay personas, hay seres humanos y cada uno tiene una historia terrorífica o terrible o tristísima y tal, y que, bueno, pues que quiénes somos nosotros para decir que esas personas no tienen derecho a una vida mejor, ¿no? Claro, justo eso preguntaban algunos de los seguidores también, que qué era lo que te había inspirado a coger un proyecto como este, pero bueno, ya que esto lo has respondido. Ya metiéndonos en el tema del rodaje y tal, una película muy ambiciosa en cuanto a producción. Antes que nada, antes de meternos en el rodaje en sí, que sí que me interesa bastante cómo fue, pues nos interesa el proceso de casting, la selección de estos dos personajes principales, porque sobre todo los niños, y cómo fue rodar con niños, también pregunta por aquí Toma Palomitas, cómo fue esa experiencia también. Y bueno, todo el rodaje, cuéntame todo lo que consideres, porque la verdad que a mí me parece muy interesante. Sí, a ver, yo reconozco que venía muy mal acostumbrado porque en 1898, Los últimos de Filipinas, era una peli en la que el reparto eran como 10 de los grandes actores españoles de este momento, tanto en un nivel, o sea, quiero decir, era Luis Tosar, Javi Gutiérrez, Carlos Hipólito, Carra Elejalde, o sea, eran gente, Eduard Fernández, o sea, gente buenísima, y luego de la siguiente generación, o sea, Álvaro Cervantes, Miguel Herranz, o sea, Patrick Criado, o sea, que tenía, digamos, unos actorazos en todos los niveles, y para mí era como, yo decía, como conducir un Porsche, ¿no? Entonces, realmente cuando nos planteamos esta película dije, ay, Dios mío, que claro, o sea, no, yo aquí, o sea, un niño actor de raza negra de 5 o 6 años no existe, no hay como tal, y menos en España, que tampoco hay tantas personas de raza negra actores. Entonces digo, ostras, vamos a tener que hacer casting de calle, que es casting, digamos, a gente que no tenga ninguna experiencia, y vamos a tener que intentar encontrar a esos niños sin tener ninguna experiencia y tenerles que explicar cómo es la dinámica de un rodaje y cómo se rueda y cómo se hace una película, en fin, era bastante más complicado y más arriesgado, y más porque ellos eran las estrellas, ¿no? de la película, eran los personajes principales. Y es verdad que, bueno, pues yo dije, mira, en los niños realmente lo que tenemos que intentar es buscar que sean lo más parecidos posibles al personaje. Es decir, un niño cuando es pequeño hace de sí mismo, no es capaz de crear un personaje distinto a lo que es él. ¿Sabes? Él lo que suele hacer es interpretar desde su punto de vista, o sea, digamos, todas las escenas o las situaciones. Entonces, claro, ante esa tesitura, pues dijimos, ostras, entonces habría que buscar a un niño que no sea español o que no haya nacido aquí en España de primera generación o de segunda generación, sino que busquemos a alguien que sea africano, que sepa comer con las manos, que sepa andar descalzo por la selva, que sepa dormirse en una esterilla, en un cartón y tal en el suelo, en fin, alguien que se parezca lo más posible al personaje de Adu. Y es verdad que, bueno, pues entonces Eva y Yolanda dijeron, mira, lo ideal sería que se fuera a una persona y tal, a África, y que hiciera el casting donde vais a rodar. Y efectivamente en Benin, que era el país donde rodamos, que es un país muy pequeñito y tal, así alargado, que está justo al lado de Nigeria. Y bueno, pues ahí realmente estuvieron Sandrine Lapouche, que era la encargada de hacer ese casting de calle. Empezó visitando escuelas de danza y tal en la capital, pero no terminaba de encontrar. Y después de un mes, que ya estábamos todos nerviosos, los productores también nerviosos,
oye, Sandrine, ¿has encontrado algo? No tengo al niño, yo de momento no estoy nada contenta y tal. Y nos pidió, por favor, que ella quería ir como más al norte del país, que al norte del país hay unas razas diferentes, unas etnias diferentes, y es verdad que es una zona que a lo mejor es más salvaje y es un poco más peligrosa, porque es verdad que ya está frontera con Níger, en Níger hay mucho terrorismo yihadista, está al lado Boko Haram y tal, que opera desde Nigeria, en fin, o sea, era una zona un poco conflictiva, pero nos pidió que por lo menos irse 10 días a intentarlo. Y efectivamente en esos 10 días, bueno, pues cogió y tal, y estaba saliendo de una escuela cargando el trípode y la cámara y demás, y se les acercó un niño, ¿sabes? Con ropas así bastante sucias y medio harapiento y tal, y ese niño les dijo, oye, blancas, ¿a dónde vais? Y tal, y ellas le dijeron, oye, ¿qué tal si te vienes con nosotras y te hacemos una prueba con la cámara? Y tal, y efectivamente, bueno, pues ese era Mustafa, o Umaru, que luego dio vida al personaje de Adu. Así que bueno, pues hay toda una historia tremenda alrededor de ese casting. ¿Y se sabe qué ha sido de él a día de hoy? Sí, claro. Nosotros, o sea, él obviamente cuando terminó la película, que siempre me decía, pero Salva, ¿pero por qué se tiene que acabar de rodar esto? ¿Por qué no puede seguir? Y yo decía, no, hombre, esto tiene un final y ya se acaba. Pero no sé, yo veo que al equipo está cansado, pero a mí no me importaría seguir. Y la verdad es que él, bueno, pues cuando terminó, volvió a su pueblo, él estaba encantado de volver a su anterior vida, y es verdad que bueno, pues de alguna manera, entre comillas, le hicimos un poco una faena porque es verdad que él no iba a la escuela, ni sabía ni leer ni escribir, y un poco el compromiso que saqué de los productores y que estaban todos de acuerdo era en que, aparte del dinero que le dieran por hacer la película, les pagaran a los dos niños digamos, la educación hasta los 16, 18 años, que es su edad de su mayoría de edad allí. Entonces, de alguna manera, bueno, pues ese compromiso se ha adquirido, se fue una persona de producción, estuvo buscando un colegio tal apropiado y bueno, pues de alguna manera ya se ha establecido eso y bueno, pues digamos, por lo menos gracias a la película, pues tendrá una educación hasta la mayoría de edad, con lo cual eso, bueno, o sea, para su familia, que era una familia que vivía en una choza sin electricidad y sin agua corriente, pues ha supuesto un cambio tremendo, ¿no? Qué bueno y qué detalle, la verdad. Me emociona. Más nos ha dado él, o sea que sinceramente a mí me parece un poco de justicia, ¿no? De poder, por lo menos, un granito de arena y para cambiar algo el mundo, ¿no? Y bueno, volviendo un poco al rodaje, creo que, bueno, supongo que por las condiciones, el calor y demás, ¿fue un rodaje bastante complicado o crees que fue todo como la seda? No, a ver, no, o sea, la película era una película muy complicada, de hecho, bueno, pues además tuvimos, o sea, no te voy a decir problemas de presupuesto, pero sí, es verdad que se tuvo que ajustar muchísimo, pues porque también es verdad que los productores en un principio no confiaban en que esto fuera una historia tan abierta a público, sino que pensaban que iba a ser una película de esas que prácticamente consigue como mucho 1 millón de taquilla. Y la verdad es que, bueno, pues en los cálculos de riesgo, pues nos decían, oye, mira, más de esta cantidad no se puede gastar. Y bueno, pues en guión era una peli muy ambiciosa, porque es una peli que es una road movie que arranca en Camerún, pasa a Senegal, de Senegal a Mauritania, Mauritania a Marruecos, Marruecos termina en Melilla, ¿no? Y digamos, todas las historias confluyen allí en Melilla. Y claro, pues una road movie lo que implica es que todos los días tienes un decorado diferente, todos los días una localización diferente. Eso encarece absolutamente las películas. Y luego además teníamos que recrear varios países, o sea que nosotros, bueno, pues rodamos al final en
en Benin, y rodamos en Marruecos, en Melilla y en Murcia y en Madrid. Pero bueno, que ya son bastantes desplazamientos dentro de las 7 semanas que duró el rodaje, pues fue un poco locura. Pero bueno, es verdad que teníamos un equipo de producción que era buenísimo y un equipo de dirección también que eran buenísimos, y yo tengo la sensación de que es verdad que trabajé con mucho calor, pero trabajé igual de a gusto que si hubiera trabajado pues aquí, digamos, en Madrid. Así que esa parte fue una gozada. Quizás donde pasamos más frío y más penurias fue en Murcia, que nos tocó por mala suerte de la vida y tal, justo una quincena que hacía un frío tremendo, o sea, tremendo. Y me acuerdo que había hasta una escena que los niños se bañaban en la playa. La playa simulaba que era una playa de Mauritania, y yo recuerdo que tuvimos que abortarla, nada más poner un pie en la playa, y dijimos, esto es inviable, o sea, vamos a quitar esta escena y ya está. Ya que comentas el tema del frío y demás, que te quería hablar de una escena que a mí la verdad que me marcó bastante, un poco por saber cómo fue el rodaje de esa, y es la del avión, cuando el niño está en el avión con su hermana, y bueno, no voy a spoilear lo que pasa a los personajes, pero la verdad que esa quizás fue la que más me impactó de la película. Bueno, eso, fíjate, nosotros cuando escribimos el guión, es verdad que lo primero que nos dijeron los productores, y te hablo pues de Paolo Basile en Telecinco Cinema, nos dijo, pero ¿esto es real? ¿Esto lo hace la gente? ¿Se mete la gente en el tren de aterrizaje de un avión? Uh-huh. Y tal, y es verdad que hay un montón, sobre todo lo hacen, hay una gran tradición, digo una gran tradición que es terrible porque muchos de ellos mueren, pero lo han hecho muy a menudo en Cuba. En Cuba, de hecho, han tenido que poner una especie de vigilancia justo en las pistas para que la gente no se meta justo cuando el avión emboca ya, digamos, la pista para despegar. Y bueno, y hay varios intentos, casi todos con resultado de muerte, en África también. O sea, creo que hace este verano, el verano de 2020, cayó en un jardín de una casa de Londres un tipo congelado. Y era porque había estado en el tren de aterrizaje, y justo cuando el avión iba a tomar tierra en Heathrow, se cayó, y claro, cayó en una de las casas vecinas. Y cayó un hombre congelado, o sea, directamente. Imagínate lo tremendo para el señor que viva en la casa y tal, que donde cayó, el encontrarse con eso. Y sinceramente hay más casos de los que aparecen en prensa. Y es verdad que, bueno, pues es un problemón, porque claro, en cuanto si haces un trayecto relativamente corto, como pueda ser Cuba, Miami y tal, pues puedes sobrevivir, porque el frío no es tan intenso. En este caso nosotros contábamos que el avión salía de Senegal, o sea, de Camerún, y llegaba a Senegal y tal. Entonces ahí en ese caso no puedes todavía sobrevivir. Si haces un trayecto más largo, el avión sube más alto y ya las temperaturas son inaguantables, y entonces la gran mayoría mueren. Hay una historia muy terrorífica y tal, para los que quieran googlear por ahí y tal, de 2 niños africanos, precisamente creo que eran del Congo, que iban a París y aparecieron muertos como varios días después. O sea, el avión aterrizó en París, luego se fue a Londres, después a Bruselas, a no sé qué, y apareció como varios días después y tal, esos 2 niños congelados en el tren de aterrizaje, con una carta que te aseguro que la lees y te pones a llorar absolutamente, porque es una carta digamos, a los europeos pidiéndoles por favor que les acojan y que les cuiden, que ellos no han hecho nada, que no tienen la culpa. Y bueno, te juro que me estoy acordando y se me pone el cuerpo mal. Así que bueno, pues desgraciadamente es una secuencia muy potente de la peli, pero es terriblemente real.
La verdad que sí, bueno, me acabas de dejar un poco así también por, por la historia que me acabas de contar. Pero bueno, yo hablo mucho de esta historia porque sí que es verdad que es con la que más conecté, quizá con la protagonizada por Ana Castillo, Luis Tosar, no conecté tanto, pero sí que me interesa saber un poquito más acerca de esas historias. Sí, ¿En qué te inspiraste o son... mira, nos gustaba, que queríamos hacer un tríptico y tal de historias que contaran de alguna manera desde distintos puntos de vista este fenómeno, el fenómeno de la migración. Y es verdad que nos apetecía mucho contar, o sea, por un lado teníamos a esos africanos que quieren ir a Europa y por otro lado teníamos a esos europeos que van a África y de alguna manera necesitan resolver algo en África. Entonces hacen el viaje como inverso y eso no, nos gustaba. Ese padre y esa hija que en España no han tenido una relación, no tienen una conexión y una comunicación entre ellos y que requieren de ese viaje para intentar de alguna manera reencontrarse y ubicarse, con todos los problemas del primer mundo, ¿no? Que para nosotros son terribles, pero claro, que puestos en comparación unos con otros, o sea, cuando tú ves la historia de los niños africanos y ves la historia de ese padre y de esa hija, siempre dices, hostia, es que la historia de los niños africanos me sobrecoge. Claro, es que está hecho a propósito. O sea, es que en realidad tú lo que vas es viendo los problemas del primer mundo frente a los del tercero y te vas dando cuenta de que muchas veces nosotros prácticamente es que hasta los autogeneramos esos problemas y son muchas veces muy triviales. Y eso era el efecto que nosotros queríamos en el espectador, o sea, que de una manera sutil tú fueras viendo las historias y te dieras cuenta de, hostia, qué caprichosos somos, qué gilipollas a veces, cómo podemos de verdad enredarnos en algo así cuando de repente hay gente que no tiene para comer, tiene que prostituirse, tiene que, cae en manos de pedrastas, en manos de redes de tráfico de seres humanos que los manipulan, les roban, les quitan todo, en fin, o sea, mil historias. Y ya te digo, eso en contraste, pues a mí me parece que funciona porque tú te vas dando cuenta de, hostia, tío, esto que me parece a mí tan importante, que es a lo mejor que mi hija con 16 años tenga malas amistades y ande todo el día drogándose y borracha y no sé qué, no sé cuántos y tal, y esa falta de comunicación y esa especie de problemas de padre-hijo, o sea, de padre-hijo, de no haber hablado las cosas cuando la separación o cuando un divorcio, en fin, todas esas cosas se convierten en triviales cuando las ves frente a los problemas que tienen esta gente, ¿no? Y eso era un poco la función. La tercera historia es la historia un poco de los responsables de que esos dos mundos permanezcan separados, ¿no? Y es una historia de vallas y de guardias civiles, en este caso, que son los que cuidan un poco de que se respeten las fronteras. Entonces, nos gustaba con esas tres historias hacer un tríptico. Y luego también hay una cosa como bonita y tal, que es otra capa digamos, de la película, que habla también de la comunicación, ¿no? De la falta de comunicación, de cómo ese padre y esa hija hablan el mismo idioma y no se entienden, y cómo ese niño, Adu, habla con Masar, que uno es de Senegal, o sea, uno es de Camerún y el otro es de Somalia, y a pesar de tener distintos idiomas, se entienden. Y entonces es curioso, ¿no? A veces el problema que tenemos de comunicación en nuestra sociedad. Y eso nos parecía también bonito, ¿no? El poder contar eso por contraste. Pues sí, a mí la verdad que me parece muy interesante el tema cuando ven una película o una serie, cómo las historias se van entrelazando. Quizá en este caso eché en falta que se entrelazaran un poquito más, que creo que es casi al final. Sí, cuando... a ver, o sea, pensamos en la posibilidad de ese famoso encuentro o sea, de la bici con el niño y demás y tal, y se planteó e incluso se rodó una secuencia así, pero luego nos parecía que era todo como demasiado
demasiadas casualidades. Ujú. Y cuando hay demasiadas casualidades, a mí no me gustan las películas de las casualidades. Me gustan las películas en las que de alguna manera sutil las historias pues se tocan, se rozan y tú piensas, hostia, podría haber cambiado todo si de repente, pues cuando ella va con la bici por la frontera, mira así y en lugar de verla amasar, la ve el niño y de repente dices, hostia, es mi bici y a lo mejor cambia ya todo, pero no, el niño Pero miraba para el otro lado. Y nos parecía como más sutil y nos gustaba más dejarlo con esa sutileza. Ya te digo que incluso se llegó a rodar una secuencia de ese encuentro y luego la descartamos porque nos parecía que era como fácil, hacerlo fácil. pues muy bien, la verdad que era una pregunta que quería hacer. No pensaba hacértela, pero sí que es algo que desde que vi la peli rondaba en mi cabeza y me gusta que entiendo ahora el porqué. Y bueno, ya para ir terminando, próximos proyectos. Ahora sé que es difícil plantear próximos proyectos del cómo está el mundo, pero proyectos en los que tengas pensado marcarte o algo de lo que quieras hablarnos. Sí, o sea, a ver, yo tengo varios proyectos, en los cuales uno es una miniserie sobre, bueno, puedo así dar como un titular así muy tal, pero sobre el mundo de la televisión y un poco el periodismo. Y es una historia bastante crítica y bastante con un humor bastante negro. Y eso lo ha escrito Michel Gaztambide y bueno, pues tampoco te puedo decir ahora mismo dónde va a ir, pero bueno, ese es uno de los proyectos que tengo. Luego también tengo un proyecto de un largo y bueno, pues a ver si se materializa todo bien y sería una película, un peliculón, la verdad. ¿El éxito de Adu te ha abierto más puertas como director de cara a futuros proyectos? Bueno, a ver, o sea, evidentemente te da más peso a la hora de ir a una reunión y presentar un proyecto, pues no es lo mismo que si no hubiera hecho esto, o sea, que para qué engañarnos, sí, o sea, sí, pero bueno, tampoco te abre las puertas, o sea, lo que abren las puertas de que te firmen un proyecto es que el proyecto sea bueno, eso es la realidad, o sea, que si tienes una buena historia, pues eso es lo que te va a abrir de verdad la puerta de una productora o ¿sabes? Una plataforma. Pues muy bien, por mi parte es genial porque sí que en España hay un panorama en el que casi siempre se nombran los mismos directores y el ver que hay gente nueva que, bueno, tú ya tienes más experiencia, pero que va haciéndose un hueco en la industria, al menos a nivel nacional, pues a mí me encanta y me parece muy interesante. Y ya, como última pregunta, ¿algún consejo que dieras a futuros cineastas o a gente que aspire a hacer películas aquí en España? Pues nada, yo creo que ser obstinado y perseguir tu sueño. O sea, yo me pasé muchísimos años de mi vida queriendo ser director de cine. Yo amaba el cine desde que era pequeño y yo quería llegar a eso y mucha gente me decía, mira, son solo 100 elegidos, ¿por qué vas a estar tú entre los 100 elegidos? Y yo decía, bueno, pues porque a mí me encanta y yo quiero conseguirlo. Y entonces, bueno, pues yo creo que lo que hay que hacer es intentar no renunciar a tus sueños y pelear por ellos. Y eso sí, trabajar muchísimo, porque esa es la única forma. O sea, yo sinceramente creo que puedes tener rachas de buena suerte, tal, pero sobre todo lo que tiene que llegarte la racha de buena suerte es con trabajo hecho, ¿sabes? Eso es así, o sea, desde luego, si no hay ese trabajo, difícil, o sea, podrás tener un momento de suerte, pero no lo podrás mantener. Entonces, yo lo que animo a todo el mundo a trabajar mucho y sobre todo a creer en tus sueños. Pues muy bien, Salvador. Pues nada, muchísimas gracias de verdad por pasarte por aquí. Te deseo toda la suerte del mundo de cara a los Goya, que estoy seguro que al menos 1, 2, 3, 4 seguramente caerán. Así, así que nada, de verdad, Bueno, muchas gracias. muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego.